por trastornos de los lípidos y proteínas. Integrantes: Jenny Hernández, Santiago Ríos, Alexander Delgado. Objetivos. Objetivo general. Por medio de una breve descripción y revisión bibliográfica se puede identificar la importancia y el origen de aquellas enfermedades provocadas por los lípidos y proteínas para lograr identificar los respectivos cuidados. Lípidos. Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas que comparten dos características: son insolubles en agua y son ricas en energía debido al número de enlaces carbono-hidrógeno. Un lípido es un compuesto orgánico molecular no soluble compuesto por hidrógeno. Los dos tipos principales de lípidos en la sangre son el colesterol y los triglicéridos. Además, los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, la estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y la reguladora, como las hormonas esteroides. Enfermedades. Enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria poco frecuente en donde una persona no tiene una cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Esto causa una acumulación de sustancias grasosas en el vaso, hígado, pulmones, huesos y a veces en el cerebro. Esta enfermedad de Gaucher es poco común en la población general. Las personas con ascendencia judía oriunda de Europa Central y Oriental son más susceptibles a presentarlas. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva, que significa que tanto la madre como el padre tendrían que transmitirle una copia del gen anormal de la enfermedad a su hijo para que presente la enfermedad. Esta contiene síntomas como: produce un dolor en los huesos y en las articulaciones, además se dan fracturas en los huesos sin algún movimiento o caída. Su diagnóstico puede traer dificultades al obtenerlo, más cuando no existe una historia acerca de la enfermedad en la familia. Actualmente no existe un tratamiento específico para frenar la enfermedad, y los medicamentos son los siguientes: el Lykostat, Zertelga, Miglustat, Zavesca. Enfermedad de Farber. Es una rara enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva, caracterizada por déficit de ceramidasa y acúmulo de ceramida en los lisosomas de la célula. Además, es un tejido subcutáneo, caracterizado por un espectro de signos clínicos que varían desde la tríada clásica de dolor y deformación progresiva de las articulaciones, nódulos subcutáneos y ronquera progresiva, que se presenta en la infancia, hasta fenotipos variables de afectación respiratoria y neurológica. Esta enfermedad presenta síntomas como aparecer en el dolor, en la inflamación y rigidez en las articulaciones que existen en los pies y las manos. Su diagnóstico solamente se puede apreciarlo en el nacimiento o en la infancia por retrasos mentales y una irritabilidad. Actualmente no existe un tratamiento confiable para la enfermedad y por lo tanto no existe medicamento alguno. Enfermedad de Niemann-Pick. Es una enfermedad hereditaria poco frecuente que afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar las grasas, el colesterol y los lípidos dentro de las células. Estas células no funcionan adecuadamente y a la larga mueren. La enfermedad de Niemann-Pick puede afectar el cerebro, los nervios, el hígado, el vaso y la médula ósea, y en casos graves los pulmones. Además, esta enfermedad se caracteriza por ser un tejido subcutáneo, caracterizada por un espectro de signos clínicos que varían desde la tríada clásica de dolor y deformación progresiva de las articulaciones, nódulos subcutáneos y ronquera progresiva. Los síntomas de esta enfermedad son
Se encuentra la dificultad para caminar, alteraciones a causa del sueño y neumonía recurrente. El diagnóstico empieza una exploración física exhaustiva, misma que haya un signo de advertencia temprana. El tratamiento es la fisioterapia y el medicamento es el miglustat Sabeska. Enfermedad de Krabbe. Es un trastorno hereditario que destruye el revestimiento protector, mielina, de las neuronas del cerebro y de todo el sistema nervioso. En la mayoría de los casos, los signos y síntomas de la enfermedad de Krabbe se manifiestan en bebés antes de los 6 meses y la enfermedad suele provocar la muerte antes de los 2 años de edad. Cuando se manifiesta en niños mayores y en adultos, el curso de la enfermedad puede variar mucho. En cuanto a sus síntomas, estos se presentan en las dificultades de acuerdo a su alimentación, causa fiebre, existen convulsiones y además la pérdida de capacidades de desarrollo. El diagnóstico se presenta en una serie de análisis mediante pruebas de conducción nerviosa. Además, tiene un tratamiento y este se presenta en controlar los síntomas junto con la atención de respaldo. Existen medicamentos como la carbamazepina, fenitoína y valproico. Enfermedad de Wolman. Es una alteración congénica del metabolismo de los lípidos que se transmiten de forma autosómica recesiva. Se caracteriza por el acúmulo de esteres de colesterol y triglicéridos en la mayoría de los órganos y tejidos, debido a un déficit de la actividad de la lipasa ácida lisosomial. Además, se caracteriza por problemas en el procesamiento de las grasas. Es la forma más severa de las enfermedades de deficiencia de la lipasa ácida lisosómica. En cuanto a sus síntomas, esta provoca la distensión abdominal, la hipotonía y escasa actividad espontánea, mismos que contraen la hepatoesplenomegalia, vómitos y diarrea. Su diagnóstico se lo puede apreciar midiendo la actividad enzimática y un amplio análisis de muestras de vellosidades coriónicas. Existe un tratamiento, el cual es terapia de sustitución enzimática y una correcta terapia genética. En cuanto al medicamento, se lo conoce como el Canum. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono. Además, las proteínas se constituyen como los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. Enfermedades. La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que se produce cuando una sustancia llamada amiloide se acumula en los órganos. El amiloide es una proteína anormal que se produce en la médula ósea y puede depositarse en cualquier tejido u órgano. Y principalmente esta tiene una acumulación de amiloide en el corazón, los riñones, el hígado y otros órganos. Sus síntomas son la hinchazón en los tobillos, la fatiga de debilidad y adelgazamiento evolutivo. Su diagnóstico solo se lo puede confirmar mediante la realización de una biopsia. Su tratamiento, no existe tratamiento alguno actualmente y el medicamento es Onpatro. La crioglobulinemia. La, criogo- la crioglobulinas son proteínas anormales en la sangre. Estos grupos de proteínas gelatinosas pueden impedir la circulación de la sangre, lo que puede dañar la piel, las articulaciones, los nervios y los órganos, especialmente los riñones y el hígado. Bueno,
Especialmente las crioglobulinas son anticuerpos. Estos anticuerpos pueden formar complejos inmunes que provocan inflamación y bloquean los vasos sanguíneos. Se denominan vasculitis crioglobulinémica. Esto puede llevar a problemas que van desde erupciones cutáneas hasta insuficiencia renal. Los síntomas de esta enfermedad son: aparecen lesiones en la piel, dolor articular y una neuropatía periférica. Su diagnóstico se genera desde un análisis en la sangre y la muestra debe estar estable a una temperatura corporal normal. Su tratamiento incluye medicamentos que sostienen o suprimen el sistema inmunitario, dependiendo de la causa subyacente de la crioglobulinemia. Existen varios medicamentos en los cuales destacan los siguientes: la ciclosporina, el micofenolato, la azatioprina y la prednisona. Síndrome de hiperviscosidad. Consiste en un grupo de alteraciones patológicas en las que el flujo sanguíneo es obstaculizado por un incremento en la viscosidad sanguínea que depende tanto del componente celular como del plasmático de la sangre. En cuanto la viscosidad de la sangre, refleja la capacidad del suero para fluir a través de tubos estrechos como los que contribuyen el sistema capilar y se registra en centipoises. La viscosidad relativa compara la viscosidad sanguínea con la del agua y tiene un índice normal de 1.4 a 1.8. Bueno, los síntomas de esta enfermedad son neurológicos como dolor de cabeza, convulsiones, vértigos y coma. Su diagnóstico consiste en alteraciones patológicas en el flujo sanguíneo que es obstaculizado por el incremento en la viscosidad. Su tratamiento consiste en la plasmaféresis, que se la utiliza para reducir la viscosidad en casos como la mieloma. Existe una gran cantidad de medicamentos en los cuales destacan los carfilzomib, bortezomib y ibrutinib. Síndrome nefrótico. Es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina. El síndrome nefrótico generalmente se debe a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre. Se caracteriza por ser una enfermedad del riñón que ocasiona que el cuerpo elimine demasiadas proteínas en la orina. Bueno, sus síntomas son los siguientes: provoca orina con espuma, incremento del peso por retención de líquidos. El diagnóstico se lo realiza con un análisis de orina, sangre y la biopsia de un riñón. El tratamiento consiste en analizar cualquier afección médica que se pueda originarse a causa del síndrome nefrótico. En cuanto a sus medicamentos, existen el Prinbil, el Keprevil, el Cestril y el Benacepril. Conclusiones. Se tiene en cuenta que los lípidos y las proteínas pertenecen a las partes esenciales que el cuerpo humano debe tener, pero si ingerimos un gran número de proteínas pueden llegar a causar daños irreparables en nuestro cuerpo. El ser humano ingiere demasiadas proteínas en exceso, que producen hematomas o sangrado y se catalogan como perjudiciales en la salud. De esta manera, se debe tener un balance en las proteínas que se va a ingerir. Y como recomendaciones se debe mantener una alimentación balanceada y nutritiva para prevenir enfermedades. Además, se debe llevar un estilo de vida saludable que la acompañe un adecuado ejercicio físico, una dieta equilibrada. De esta manera se obtendrá una correcta hidratación y alimentación en nuestro organismo. Muchas gracias.